Hola, en este video en esta clase grabada vamos a ver la utilización de fórmulas, en este caso lógicas, utilizadas en el Microsoft Excel. Vamos a iniciar nuestro archivo nuevo, en este caso, insertando por ejemplo una imagen como encabezado de página. Para eso yo voy a buscar aquí, tengo que tener un archivo que se llama logofacaf, por ejemplo. Ahí tengo, entonces voy a abrirlo y voy a copiar. Una vez que copio, voy a pegar aquí. Nuevamente. Ahí está, voy a seleccionar, voy a copiar y voy a pegar aquí en el área de trabajo que estoy abriendo. Es muy grande, sí, lo que hago es darle un clic sobre la imagen y en herramientas de imagen voy a ponerle que solamente va a tener, por ejemplo, 3 centímetros y ya va a configurarme el aspecto automáticamente. Fíjense cómo ha cambiado sin desajustar la imagen. Y aquí vamos a escribir, por ejemplo, debajo vamos a escribir el nombre de nuestra facultad. Y debajo vamos a escribir el nombre de nuestra sede. Seguidamente vamos a hacer una pequeña planilla que va a contener, en este caso, el nombre de la carrera. También va a contener, en este caso, el semestre. Además del semestre, va a contener el nombre de la asignatura, y también el nombre del docente. Vamos a poner también el año en el cual estamos trabajando. Aquí podemos poner directamente ya 2020, ¿sí? Ahora bien, aquí vamos a escribir entonces número, es decir, el número de orden, el estudiante, por lo general se pone apellidos y nombres. Y vamos a suponer que nosotros vamos a tener dos etapas. En este caso, la primera etapa que va a tener 2 exámenes de manera parcial y un examen final, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, fíjense, marcar estas celdas, le doy un clic derecho y le doy clic a combinar, o bien directamente, una vez que marqué las 3 celdas, utilizo mi barra de herramientas. Aquí dice combinar y centrar, le doy un clic ahí y fíjense cómo me va a permitir entonces escribir, por ejemplo, primera etapa. Dentro de la primera etapa vamos a tener un total de puntos acumulados y vamos a escribir una calificación en números y letras. Entonces, como va a tener números y letras, también voy a combinar estas 2 celdas y voy a escribir aquí número y aquí letras, calificación. Entonces tendría yo aquí, por ejemplo, vamos a destinar 20 puntos, ¿sí?, para el primer parcial, 20 puntos para el segundo, y el examen final, por ejemplo, sería de 60 puntos. Sería como un límite que van a tener nuestras evaluaciones. Lo mismo voy a hacer, pero para la segunda etapa, ¿sí? Entonces voy a volver a marcar las 3 celdas. Nuevamente le doy combinar y centrar, y también le doy un puntaje de 20, 20 y 60.
también necesito un total, una sumatoria total, y también necesito una calificación. Esta calificación, como también va a tener números y letras, la vamos a combinar, ¿sí? Calificación, número y letra. Aquí voy a sacarle la S, voy a sacarle la S para que quede solamente letra. Bien, aquí voy a promediar, ¿sí? Promedio, ya les voy a explicar cómo vamos a hacer eso. El promedio también va a tener números y letras al final. El promedio también va a tener una celda combinada. Bien, entonces vamos a fijarnos que estas dos celdas tienen que estar combinadas, ya que la mayor cantidad de filas que en este caso tiene nuestro encabezado es de 2. En uno tenemos primera etapa y debajo tenemos los puntajes, entonces tenemos que tener de esta manera combinadito para que sea más pulcro nuestra planilla. Segunda etapa, me faltó aquí, ahí está. Total también va a estar combinado y centrado y nada más, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es ponerle las líneas. Solamente vamos a utilizar unas 5 filas a modo de que ustedes puedan ver cómo se trabaja, ¿sí? Esto ya lo habíamos hecho en clases, poner los bordes. Vamos a poner un borde súper sencillo que va a ser un contorno y también lo que sea el interior. Le vamos a dar a aceptar y fíjense cómo ahora ya podemos leer mejor nuestra planilla, ¿sí? Ahí está. Esto también se puede mejorar en el sentido de que nosotros podemos combinar las celdas de inicio a fin. ¿Para qué? Para que esto realmente quede centrado. Después, ya con lo que habíamos hecho en las clases anteriores, podemos mejorar el tipo de las letras, ¿sí? La tipografía. E incluso podríamos darle algún tipo de color de fondo que vimos que nos sirve para resaltar las celdas que nosotros deseamos. Aquí en esta columna que dice número vamos a escribir el numerito 1, ¿sí? Pero a partir de la segunda fila vamos a introducir un valor de tipo fórmula, es decir, le doy un signo igual y yo le voy a decir que al contenido de esta celda, que sería la celda B3, que hay un numerito 1, le voy a sumar 1. ¿Para qué? Para que automáticamente me dé 2. Y a esa fórmula que acabo de introducir, vuelvo a darle doble clic para que podamos ver. A B13, ¿sí? Que está conteniendo el valor numérico 1, le voy a adicionar 1, ¿sí? Para poder incrementar. Cuando le doy un enter, eso me sale 2. A esta misma celda lo que voy a hacer es posicionarme en la parte inferior derecha de la celda en sí hasta que me dé este cursor. Fíjense que el cursor es el puntero del mouse. Acá yo tengo un tipo de puntero y cuando me posiciono aquí, fíjense cómo queda otro tipo de crucita, ¿sí? Le voy a dar un clic y sin dejar de presionar el clic voy a arrastrar esto hasta abajo de manera que yo pueda copiar, ¿sí? El contenido de la fórmula. Automáticamente me sale 3, 4, 5, 6, 7 y si tenemos una lista mucho más larga todavía facilita más. No estamos escribiendo 1, 2, 3, de repente nos podemos equivocar también. Entonces con la utilización de las fórmulas eso es realmente mucho más efectivo. Yo les voy a dejar de que ustedes puedan escribir los nombres y apellidos de los estudiantes y también cualquier valor en cuanto a puntajes obtenidos. Vamos a suponer que aquí yo tengo 18, aquí tengo 16 y de 60 hice 56, ¿sí? Pero esto lo van a cambiar ustedes como lo deseen. Vamos a hacer una sumatoria simple, como ya vimos en clases, podemos hacer de varias formas. Podemos marcar lo que queremos sumar
y aquí con el botón de autosuma le damos un clic y ahí tenemos el total. O bien escribir es igual y le digo la celda de 13 más la celda de E13 más la celda F13 me va a dar el mismo valor. O bien escribiendo el signo igual, escribiendo la palabra suma, abro el paréntesis, indico la celda que quiero empezar a sumar, separo por 2 puntos e indico la celda que quiero terminar de sumar, cierro el paréntesis, le doy un enter y también tengo el mismo número, es decir, de las 3 formas podemos sumar sin ningún problema. Y fíjense si acá yo cambio el valor, ¿sí? de alguna celda, me da siempre un resultado correcto porque no se está trabajando con el valor numérico, sino que se hace referencia a la celda que está conteniendo ese valor. Lo mismo vamos a hacer en este caso para la segunda etapa, ¿sí? Vamos a poner un valorcito aquí, por ejemplo, no nos fue tan bien aquí, pero sí nos fue bien acá y también nos fue bien aquí, por ejemplo. Bien. Así también voy a marcar, voy a darle clic a la autosuma y lo que nosotros vamos a hacer en este momento es codificar un rango en cuanto a una escala. Vamos a suponer que a partir del 60% del valor tenemos una nota 2, después si es que tengo, a ver un poquito, a partir del 70% 3, 80% 4 y 90% 5. Es más o menos una escala valorativa que se utiliza comúnmente. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Aquí tengo ya hecho también, para facilitar voy a copiar y voy a pegarlo aquí y les voy a explicar lo que hice, ¿sí? Bueno, capaz de que tengo que cambiar el valor de la celda porque en este caso es la celda, la columna G y comenzaría en 13, ¿sí? Entonces esto que está aquí sería G13. Voy a copiar esto y voy a pegar en cada uno de los que decía de 6 porque era el ejemplo que yo estaba trabajando. Repito para hacerlo más rápido con ustedes. Entonces, fíjense que aquí nosotros tenemos, pausar un ratito. Entonces, lo que tenemos aquí, ¿sí? Es lo siguiente. Yo estoy diciendo si el contenido que está en G13, ¿sí? En G13, que sería el 88, es menor a 60, es decir, hasta 59. La calificación es 1. Quisiera que se fijen por favor en esta fórmula. Es de la siguiente manera. Se escribe el signo igual, se escribe la palabra sí y se abre el primer paréntesis. Esa sería la condición, ¿sí? La condición lógica. Si lo que está en G13 es menor a 60, repito, hasta 59, entonces significaría el punto y coma, escribime la palabra 1. En este caso, como es número, ¿sí? Nosotros vamos a sacar esto y le voy a poner aquí el numerito 1, ¿sí? Sigue siendo un carácter. Después, ¿qué voy a hacer? Voy a decir que si no es menor, si no es 59, si no está en ese rango, voy a preguntar si lo que está en G13 es menor a 70, entonces escribime el dígito 2. Si no, vamos a preguntar si lo que está en G13 es menor a 80. Si es así, nosotros vamos a escribir el dígito 3 en números, ¿sí? Si no, vamos a preguntar si lo que está contenido en G13 es menor a 90, entonces pedimos que sea el numerito 4 el que visualicemos, y si no, decimos o preguntamos si lo que está en G13 es menor a 101. ¿Por qué? Porque hasta 100 es nuestra escala, y en ese caso, ¿sí? Hasta 100 sería el valor 5, ¿sí? Vamos a darle un enter y fíjense cómo
a 88 le corresponde una calificación 4. Si yo acá pongo, por ejemplo, 58, el valor es 1. Si yo pongo aquí 74, tiene que ser 3, y efectivamente lo es, ¿sí? Si pongo 67, el valor es 2. Si pongo 99, el valor es 5. Y así sucesivamente, dependiendo de lo que sume. Acá yo hice un cálculo directo, pero en realidad la sumatoria de estos tres números es lo que me va a dar este valor. Voy a borrar esto aquí. Voy a sumarle esto acá como corresponde, ¿sí? Y si yo quiero modificar, esto sería lo que tendría que modificar, ¿sí? Ahora, esto es en cuanto a números. Ahora lo que nosotros queremos también es letras. Yo voy a servirme de bueno, podemos escribir también, no hay ningún problema. Voy a hacer nuevamente, escribo el signo igual, escribo la palabra sí y abro un paréntesis. Si lo que está en H13 es igual a ¿cuánto? Al 1, y al 1 le pongo entre comillas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando con, no es con numeritos, ¿sí? Esta partecita de la calificación sigue siendo un carácter. Entonces le voy a escribir así. Si esto es igual al numerito 1, entonces quiero que me escribas la palabra 1, también entre comillas dobles. Si no, voy a preguntar si lo que está en H13 es igual al numerito 2. Entonces quiero que me escribas 2. Cierro. Si no, voy a preguntar si lo que está en H13 es igual al numerito 3. Entonces quiero que me imprimas la palabra 3. Todo lo que sea entre comillas significa impresión de carácter, ¿sí? ¿Qué más escribo aquí? Si no, voy a preguntar que si el contenido, abro paréntesis, el contenido de H13 es igual al numerito 4. Entonces voy a escribir la palabra 4. Y por último, ¿sí?, pregunto si lo que está en H13 es igual a ¿qué? A 5. Entonces quiero que me imprimas la palabra 5. Bien, cierro las comillas. Como yo abrí 5 paréntesis, tengo que cerrar 5 paréntesis al final. 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Ahora le voy a dar un enter y fíjense cómo cambia. Si acá tengo un valor 5, acá la palabra dice 5. Si acá, por ejemplo, yo le bajo esto a 15 y quedan 4 automáticamente, es decir, 89 puntos, es lo único que va a cambiar. Y el numerito 4 lo pone solo y la palabra 4 también lo pone solo. Si aquí, por ejemplo, pongo 10, ¿sí?, es 81, bueno, menos todavía, 5, ¿sí? 3 automáticamente. No necesitamos sumar, no necesitamos poner ni en números ni en letras los valores que tenemos contenidos entonces en el rango, ¿sí? Ahora, vamos a hacer lo mismo para ¿quién? Para la segunda etapa, ¿sí? Y el promedio, ¿sí?, el promedio lo vamos a manejar nosotros en clase juntos. Voy a borrar voy a eliminar estas columnas, ¿sí? Y lo que necesito es de que vayan cargando el nombre de la carrera, el semestre, la asignatura, el docente, una lista de estudiantes, ¿sí? Puede ser la lista de estudiantes del grado del curso de ustedes, y van simulando los números en cuanto a valores que obtienen en el primer parcial, segundo y final, y automáticamente ya esto se va a sumar, automáticamente ya les va a dar
un valor en números y en letras, tanto para la primera como para la segunda etapa. Esa sería entonces la tarea que tenemos que realizar. Les voy a dar tiempo un poquito más porque es un poquito más complicado, ¿sí? Esto solemos tener un día, pero les voy a esperar hasta el miércoles 13, ¿sí? Hasta el mediodía del miércoles 13 para que puedan realizar entonces esta actividad. Quedamos hasta aquí, ¿sí? Y les voy a habilitar en la plataforma el lugar para que lo puedan entregar en formato XLS.